entonces que Jesús volverá, con gozo acepté. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Josué 10:42 es el texto que nos lleva al estudio de la lección de esta semana. Dios pelea por ustedes. La lección de la semana pasada dejó un sentir un poco raro a sabor de labio, porque surgieron muchas preguntas. Me sorprendí al ver las inquietudes de las personas, de los hermanos. Y es que realmente no es fácil cuando nosotros hacemos una comparación y vemos la forma o el trato de Dios allá en el Antiguo Testamento y la forma de Jesús en su trato con el ser humano. Porque allá en el Antiguo Testamento vemos a un Dios ejecutando juicios, sentencias de muerte, pero en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús que aparentemente está perdonando todo, como que está consintiendo todo. Mira, eso ha llevado a algunas personas, algunas iglesias, algunos cultos, donde no se utiliza el Antiguo Testamento. Hay iglesias que enseñan que el Antiguo Testamento, a raíz de algunas cosas que son incomprensibles para la mente del ser humano, pues es una carta que solamente se escribió para narrar hechos históricos, pero ya no son de uso para la enseñanza y el encaminamiento de la vida espiritual de las personas. Y han hecho algunas iglesias a la anulación total del Antiguo Testamento, justo porque algunas cosas aparentemente no es fácil comprender. Y entonces esta lección que pasó como que dejó ahí ese sentir, porque muchos no comprenden cómo es que todos los juicios que se dieron en los días de Josué contra estas ciudades cananeas, donde Dios ordena la destrucción prácticamente de todo. Entonces, cuando se ve al Nuevo Testamento y se encuentra a Jesús tan compasivo, tan misericordioso, y se hace una comparación, cuando es una comparación muy ligera, muy superficial, entonces no son compatibles. Y eso es lo que arrastra a muchos a no considerar o a no tomar en cuenta las enseñanzas del Antiguo Testamento. Dios pelea por ustedes, esa es la lección de hoy. Hay 5 elementos que se han considerado en el transcurso de la semana, y es justamente una manera o hacerle zoom a la pantalla, hacer un acercamiento, una ampliación, para poder tener un panorama un poquito más extenso y poder comprender, poder sacar conclusiones y entender un poquito mejor esas cosas que nos dejaron ese sentir en la semana que acaba de pasar. Mira, algunas prácticas que tenían esas ciudades y por las cuales alcanzaron la condenación o alcanzaron la ira de Dios, son algunas prácticas que cuando nosotros hacemos una consideración o una comparación con la realidad actual, uno encuentra muchas cosas que son comunes. Imagínate. Una de las cosas que hacían es que, de lo que la lección habla muchas cosas, pero solo quiero recalcar algunas que voy a comparar con la realidad que hoy vivimos. Porque hoy estamos ya en el año 2025. Imagínate cuántos años, 3.500 años que quedaron atrás, todas estas historias, y queremos hacer una comparación, traerlo a la actualidad. Imagínate que antes, en esos días, dice que para las personas era normal tomar a sus hijos y sacrificarlos, quemarlos, porque
de esa manera ellos agradaban a los dioses. Y entonces, bueno, el sacrificio simbolizaba la fe en un Dios, pero un Dios extraño, porque la arqueología ha descubierto que los dioses que tenían esos pueblos, esas culturas, eran demonios. Algunos dioses estaban simbolizados por esqueletos, por calaveras. Y entonces los estudios han demostrado que esas personas tenían una idolatría bastante inmensa, bastante grande. Y eso les llevaba a hacer los sacrificios de los niños. Eso pues se ha considerado como un culto a Satanás, un culto abierto a los demonios. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Hay lugares en varios países del mundo donde las religiones que nosotros llamamos religiones satánicas son credos, son enseñanzas que hacen el sacrificio de los niños. De hecho, que el día 31 de octubre hay lugares, hay naciones donde se hacen esas prácticas, donde hay una desaparición masiva de niños. Algunas veces son 13 niños, algunas veces 20 niños. Pero cada año esas sectas demoníacas hacen sacrificios de niños. Y eso está documentado. Ahora, eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos que llega un punto en que Dios decide ejecutar un juicio contra esas naciones, y eso nos lleva al segundo capítulo de la lección, y es justamente que Dios, igual que en el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo, muestran siempre compasión, porque ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están abiertos a que se haga un análisis, una pausa. Mira, Dios cuando ordena la destrucción de los pueblos por ese tipo de prácticas, otra cosa que hacían, que por supuesto Dios en el libro de Deuteronomio les prohibió a los israelitas, porque les dijo, cuando tú entras a esas ciudades para poseerlas, no hagas estas prácticas, no andes consultando a los muertos, no andes pasando a los niños por el fuego. Ahora, en este siglo, después de miles de años, ¿será que todavía se sigue practicando el consultar a los muertos? Porque tú sabes que cuando la persona muere, como lo describe la palabra de Dios, que vuelve al polvo y allí va a permanecer. Y ya no tiene más parte, dice el libro de Eclesiastés, ya no tiene más parte en todo lo que se haga debajo del sol. Ahora, pero seguirá la humanidad después de tanto tiempo, tantos años que hoy creemos que no debe de haber ignorancia, pero ¿será posible que siempre las personas siguen haciendo este tipo de prácticas? Eso tú lo conoces, tú lo sabes bien. Pero ese tipo de prácticas de no aceptar las cosas como Dios las ha establecido es lo que causa la ira de Dios. Porque Dios ha dejado, todo tiene establecido, todo tiene un curso. Y así como Dios lo estableció, debiese de permanecer. Pero al ser humano le fascina transversar y tomar su propio rumbo, darle su propio sentido a las cosas. Entonces, en los comentarios, es increíble que a estas alturas y con toda la luz y con todas las iglesias, con todas las denominaciones cristianas que existen, todavía se desarrollen en nuestro mundo este tipo de prácticas. No debes, cuando Dios le ordenó a Israel, tú no debes consultar a personas espiritistas, a hechiceros, a sortílegos. ¿Qué pasa en este siglo? Mira, a veces las personas
en una manera inocente, tal vez por conservar su salud, tienen que ir a centros espiritistas. Y esos centros espiritistas oficialmente ellos están autorizados para operar. Tienen su estación de radio, tienen sus canales de televisión y constantemente están haciendo invitaciones, se están promoviendo, haciendo invitaciones. Si tú sientes que no encuentras medicina, no hay medicamentos, te hacen exámenes los médicos, no encuentran nada en tu cuerpo, entonces aparentemente estás sano, pero tú te estás muriendo, no tienes paz, no tienes tranquilidad, entonces alguien te ha hecho un daño y tienes que venir y te vamos a sanar. Y ese es el mensaje que se escucha en todas partes. Y hay personas que realmente han consultado a su médico y le dice al médico, óigame, los exámenes, los análisis no arrojan nada, entonces posiblemente su problema esté en la mente. Y entonces, pues viene la persona y dice, entonces si no me hay nada, pero yo no estoy bien, algo otro dirá, bueno, yo trabajo y no tengo que comer, mis negocios van quebrando, todo me va saliendo mal. Y entonces viene alguien y le dice, no, ya deje de sufrir, pare de sufrir y haga que todo le empiece a salir bien. Y entonces lo llaman, lo invitan para ir a consultar. Y esos centros espiritistas están autorizados en un siglo donde no debiera haber ignorancia. Ahora, ¿qué es lo que hace el juez? Mira, el segundo elemento que la elección consideró, que se llama el juez supremo, es un juez neutral. Porque yo te voy a decir una cosa, Dios no tiene nada en contra de las naciones. Dios no tenía nada en contra de los cananeos, en contra de las personas. Porque eso está registrado en todas las páginas de la Biblia. El Señor dice, porque el Señor no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. Es decir, que se vuelva a Dios, que deje de hacer lo malo, que deje los tiempos de la ignorancia, dice el apóstol San Pablo, para llegar al conocimiento. Ahora bien, pero ¿qué pasa cuando las personas no aceptan? Cuando las personas no retroceden, están en una dirección y la persona no retrocede. Sigue en la misma circunstancia, en la misma situación. Entonces es donde el juez de la tierra tiene que hacer un juicio. Y nota esto, debo dejarlo bien claro. En los comentarios de esta semana debo dejar bien claro que Dios no va en contra del ser humano. Dios va en contra del pecado, porque el problema del universo, el problema del gran conflicto, que es el conflicto de los siglos, el conflicto eterno, el conflicto que está detrás de todos los conflictos, es el pecado, por causa del pecado. Entonces Dios siempre va en contra del pecado. Ahora, cuando el pecado está en su pueblo, ¿qué crees tú que hace Dios? Porque Dios no dice, bueno, es que es mi pueblo, entonces como es mi pueblo. No. Porque cuando estudiamos el Antiguo Testamento, también vemos que en muchas ocasiones Israel fracasó, que los siervos de Dios fracasaron. Y cuando fracasaron, es porque Dios se había apartado. ¿Y cuándo es que Dios decide apartarse? Dios decide apartarse cuando el individuo, cuando el pueblo, pues, atrae hacia sí el pecado. Y Dios no tiene nada con el pueblo ni con el ser humano. El problema de Dios es con el pecado. Entonces Dios se aparta, y cuando Dios se aparta es como que se caiga la muralla, como que se caiga la gran barrera de protección, porque Dios solo se aparta y entonces se viene como un río que está detenido por un dique, por un estanque, y se viene todo sobre ti. Pero no es porque Dios tenga algo contra ti, contigo, con el ser humano. Dios no tiene nada con el ser humano, no tiene nada en contra del ser humano. Pero sí, el problema es el pecado. Ahora, Dios va a ir contra el pecado donde el pecado esté en su pueblo o esté afuera de su pueblo. Y en esta ocasión, en los capítulos de Josué,
nosotros vemos que el pecado estaba en los pueblos cananeos. Y el Señor pues organizó la destrucción, determinó la destrucción, así como lo hizo con los ninivitas, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra, así como lo hizo con los antediluvianos. Él puso sentencia, una sentencia definitiva. Pero mira que esa sentencia siempre iba acompañada por un llamado, por un último llamado, una última consideración. Dios siempre dejó un tiempo de gracia. Mire que Jonás, cuando entra a la ciudad de Nínive, Jonás, él no dice, ya va a caer el fuego del cielo, no, que él da un tiempo. Y si Jonás está diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida, en esos 40 días, ¿qué iba a hacer la gente? Los que creían el mensaje, ellos podían irse de Nínive. Ellos podían reconciliarse con el Señor. Ellos tenían varias opciones, varios caminos. Dios le dijo a sus discípulos, cuando miren la abominación asoladora que está en Jerusalén, entonces huyan a los montes. O sea, la destrucción no es repentina, no es de momento, sino que la destrucción se anuncia. ¿Para qué? Para que el que crea pueda escapar. Mira qué hizo Rahab. Rahab allá en Jericó, pues ella escapó, y no solo escapó ella, escapó toda su familia. ¿Pero por qué? Porque ella creyó. O sea, Dios envía su palabra. Y qué interesante, yo voy a leer este pasaje que pues a mí me encanta, y espero que este pasaje tú tienes que manejarlo. Cada líder de PC, cada maestro de escuela sabática, cada anciano de la iglesia, cada pastor debe manejar Deuteronomio 20. Mira cómo dice el verso 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimirás la paz. Y si respondiere paz, y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario, y te servirás. Pero si la ciudad no hiciere paz contigo, y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Y sitiarla es ya para destruirla, porque sitiarla es empezar a matarla. Sitiarla es rodearla y evitar que le ingresen recursos. Una ciudad sitiada perdía el acceso a los alimentos, perdía el acceso al agua, a las provisiones, a todo lo básico. Y eso empezaba a hacer que las ciudades se desesperaran. Pero antes de sitiarla, el consejo, el mandato de Dios a Israel, pues fue que primero hiciera la paz, que de forma diplomática pudiera establecer las condiciones que Dios quería. Y Dios, su mensaje fue, mira, todas estas naciones, pues, a toda esta gente debe sacarla de esa tierra, no deben de estar ahí, porque van a contaminar tus creencias, tu fe. Pero eso sí, que tú vas a llegar a la ciudad y vas a ofrecer paz. Y si la ciudad no aceptara, entonces debe destruirla. Y allí es donde dice la lección, o el versículo de memoria. Todas esas ciudades tomó Josué de una vez, porque el Señor peleaba con ellos. O sea, el de la iniciativa es Dios. Pero el anhelo de Dios era que las personas encontraran la luz. Y créeme que esas ciudades habían tenido muchas oportunidades, porque habían oído muchas historias de los patriarcas. Habían escuchado muchas experiencias de los hijos de Dios. Y cómo Dios ganaba las batallas por ellos. O sea, ellos tenían testimonios grandes. Y sin embargo, pues tristemente, estas naciones no recapacitaron, no reflexionaron. Tristemente quiero decirles, Dios tiene la misma forma de operar
con los pueblos y con el ser humano. Por ejemplo, en la actualidad hace de la misma manera. El Señor primero hace una invitación, primero hace un llamado, primero hace una reflexión, primero motiva. Y mira que hay hombres que ofrecieron su vida para hacer esa labor, porque Dios utiliza seres humanos. Dios utiliza a los hombres para que ellos hagan esa labor. Y haciendo esa labor, ¿cuántos no han padecido? ¿Cuántos han sufrido? Así como la Biblia registra la historia de muchas personas que fueron sacrificadas, que fueron condenadas por hacer esa labor de tratar de hacer reflexionar al ser humano, pues por ello fueron condenados a la muerte. Y así como los apóstoles, en la época moderna, también los grandes reformadores tuvieron que pasar por todo eso. Igual, en estos últimos días, muchas personas van a tener que pasar por burlas, por cárcel, por problemas de trabajo. Diferentes circunstancias van a hacer que queden avergonzados, que sufran, que penen, solo por colaborar en la obra que Dios quería hacer. Y la obra que Dios quiere hacer no es destruir al ser humano, no es destruir a las naciones. La obra que Dios quiere hacer es acabar con el pecado. Porque el pecado, mi hermano, mi amigo, el pecado es un cáncer expandido, un cáncer que se extendió por toda la humanidad. Porque la Biblia dice, el pecado pasó a todos los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos cuando encuentran un cáncer invasivo? Inmediatamente tienen que aplicar, si es posible, tienen que aplicar las quimioterapias, tienen que aplicar los cobaltos, porque ellos quieren reducir, quieren desprenderlo de los órganos de donde se ha expandido, quieren desprenderlo hasta hacer un pequeño núcleo, una pequeña masa, a reducir el tumor, y de ahí donde está ese núcleo, de ahí lo van a extirpar, pero no quieren tocar todo, por eso es que empiezan a hacer las quimios para reducir ese tumor. Pues el pecado es un cáncer que se expandió en todo el cuerpo, y Dios lo que ha venido haciendo es tratar de reducirlo, y por eso es que llama a toda la humanidad a que se arrepientan, a que reconsideren, porque muchas veces la conducta del ser humano es réproba delante de Dios, y Dios le da la misma oportunidad que les dio a los pueblos antiguos. Ahora, si los pueblos antiguos no obedecieron y les pasó esa tragedia, ¿qué crees que va a ocurrir si hoy las personas no aceptan, no se arrepienten? Si las personas llevan un ciclo vicioso de mal y no lo quieren abandonar, entonces ¿qué crees que va a ocurrir? Pues le va a ocurrir lo mismo que en las naciones del Antiguo Testamento. Así es que yo sé que muchos quisieran tomar la Biblia y cortar el Antiguo Testamento, pero no pueden hacerlo. Ahí está. Y esas enseñanzas son historias que se escribieron para nuestro propio beneficio. Mira, el tercer tópico de la lección es pues el Señor, créeme que Él está interesado en que todo termine, en que estos conflictos terminen. Ahora, como hemos venido conflicto tras conflicto, surge la pregunta, entonces, ¿pero cuándo se van a terminar estos conflictos? ¿Cuándo se van a acabar los juicios? ¿Cuándo se van a acabar las sentencias de muerte? Porque mira, Dios tiene sentencia de muerte para este mundo. Así como hubo sentencia en el Antiguo Testamento, así como hubo sentencia para Sodoma y Gomorra, así como hubo sentencia para los antediluvianos, así también hay sentencia para nuestro mundo. El apóstol San Pedro dice que todo va a ser consumido por el fuego. O sea, el Señor Jesucristo hizo llamados claros. Alzó su voz de forma abierta y les pidió a sus discípulos que alzaran su voz en forma abierta para decirle a este mundo, para enseñarle a las personas que hay una sentencia de muerte, hay una sentencia de juicio. Eso yo creo que
que son temas espinosos porque es difícil tocarlos, las personas no quieren tocarlos, las iglesias no los quieren tocar, porque hay que desafiar, hay que hacer que las personas hagan una pausa. Y entonces cuando te pones en el camino de alguien que lleva un rumbo, su vida tiene el mejor sentido, siente que va bien, que todo está bien, y de repente tú te cruzas o te atraviesas en su camino, te va a arrollar. Y por eso nadie quiere hacer eso. Pero la Biblia en sus páginas, así como en el Antiguo Testamento hubieron sentencias de juicio, en el Nuevo Testamento hay sentencias claras de juicio. Batallas y destrucciones. Y no van a terminar. ¿Sabes cuándo van a terminar? Pues van a terminar hasta que Cristo venga. Hasta que se establezca el reino de los cielos. De tal manera que nuestra esperanza, a pesar de las circunstancias y a pesar de las dificultades de esta vida, y a pesar de cosas que cuesta comprender, porque no es fácil comprender todo lo que se escribió, las personas dicen, pero ¿cómo pueden estar escritas todas esas atrocidades? ¿Y por qué hemos de estudiar esas atrocidades que se dieron en el Antiguo Testamento? Pues esas atrocidades debemos de estudiarlas, debemos de formarnos nosotros un marco de operación, cómo es que Dios opera, cómo es que Dios trata el pecado. Dios quiere erradicar el mal, no al ser humano. El problema o el cáncer o la lepra es el pecado. Y es contra lo que Dios va. Y ese pecado que está en este mundo, porque los otros mundos no cayeron. Pero ese pecado que está en este mundo, pronto va a hacer el Señor una cirugía donde va a erradicarlo por completo. Pero si ese pecado te ha alcanzado a ti, como me alcanzó a mí, como nos ha alcanzado a todos, y ese pecado nosotros decidimos sostenerlo, porque es la fe donde nos enseñaron nuestros padres, porque es la enseñanza o la doctrina que a mí me enseñaron, pero tú ya logras comprender que lo que estás haciendo no está bien, que el camino que traes no es el camino de vida. Entonces Dios no tiene problema contigo. El problema de Dios es con lo que tú tienes. Y si tú no lo sueltas, entonces sí, va a venir la destrucción. El Señor ha prometido que un día va a haber paz. De hecho, que a Jesús, pues la Biblia le llama el príncipe de paz. Yo sé de que algunas veces no es fácil, porque tomar decisiones no es fácil. Pero qué bonito que la lección de hoy nos ha traído esta enseñanza, donde dice, el Señor peleará por vosotros. Dios está de tu lado. Quiere decir que por difícil que sean las decisiones que necesitas tomar, Dios está de tu lado. Amado líder, amado maestro de la escuela sabática, que vamos a tener la oportunidad el sábado de vernos cara a cara con los miembros de la iglesia, con los miembros de la PC, con los miembros de la clase, no dejemos de transmitir a nuestros miembros que Dios no va contra nosotros, que Dios no va contra el ser humano, Dios va contra el pecado. Así es que necesitamos liberarnos, y la forma de liberarnos es atraer al príncipe de paz a nuestras vidas. Porque cuando el príncipe de paz esté en nuestras vidas, todas las tempestades externas no serán suficientes para quitarnos la tranquilidad interna. Podremos descansar tranquilos, podremos estar confiados, podremos estar contentos,
con una esperanza viva